En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, paz y bien. Antes de iniciar la reflexión del día de hoy, les quiero decir una advertencia. La reflexión de hoy es algo larga. Les pido paciencia y que la escuchen con atención. Les aseguro que no se arrepentirán del tiempo invertido en este video. Muchas gracias y empecemos. El pasaje evangélico que se nos presenta hoy sin duda es muy conocido para cada uno de nosotros. Estamos de frente a la que se llamó en un tiempo la parábola del hijo pródigo, o que en los últimos años se ha llamado la parábola del Padre misericordioso. Dos nombres que nos hablan directamente del tema central de la parábola y de la actitud que tienen tanto el Padre como el hijo menor de la misma, pero también que nos afirman que la parábola es sin duda un viaje profundo a la profundidad de nuestra existencia. Por eso no está de más decir que el Padre de la parábola representa a nuestro Padre del cielo, nuestro Padre Dios que es misericordioso. Y cada uno de nosotros podemos ser esos hijos pródigos que volvemos a casa para encontrarnos con nuestro Padre, que es eterno en misericordia. Pero también, si nos descuidamos, podemos ser esos hijos mayores incapaces de reconocer el amor de Dios en sus vidas, hijos sin duda ingratos y duros de corazón. El tema central entonces de esta parábola es la misericordia, un tema que imagino conocemos bien, porque cada uno de nosotros nos hemos acercado al sacramento de la confesión y hemos recibido misericordia, pero que sin duda es siempre actual, sobre todo en el contexto en el cual nos encontramos, la Cuaresma. Por lo que una vez más estamos llamados a retornar al Padre. Una vez más se nos llama a la conversión. Una vez más se nos invita a que dejemos que la misericordia divina renueve nuestro corazón para que vivamos con mayor entusiasmo la fe y aún con mayor amor los misterios pascuales de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjenme decirles que aun cuando la misericordia es el tema central, hoy quiero proponerles que enfoquemos nuestra mirada en contemplar también la humanidad de los protagonistas de la parábola que el Señor Jesús nos presenta hoy y las relaciones intrapersonales que hay entre ellos. Y es porque en cada uno de ellos nosotros nos podemos identificar y a partir de allí tomar una decisión sobre nuestra vida, como por ejemplo reconciliarnos o no, convertirnos o no, regresar a nuestra casa con el Padre o no. Y bueno, al inicio del pasaje evangélico de hoy se nos presentan dos tipos de personas que están alrededor del Señor Jesús. Unos que representaban a los pecadores públicos, aquellos que la gente podía identificar muy bien como pecadores, debido a los oficios que representaban, como por ejemplo los publicanos. Los otros representaban a los pecadores, digamos, privados, fariseos y escribas, que también eran pecadores, pero presumían de no serlo y no se admitían como tal. Como he dicho, eran pecadores ocultos, pero el Señor Jesús los conocía muy bien y sabía que ellos también eran pecadores y quizá aún peores que los publicanos y demás pecadores públicos. Y es que sin duda la hipocresía es un mayor pecado y el pecado de la presunción de ser justos es uno de los mayores pecados actuales, sobre todo en nosotros, hombres y mujeres de iglesia. De aquí es que ya podemos intuir que el Señor Jesús no hace distinción de personas. Para Él no importa tanto cuanto el reconocimiento social, la fama de una persona o su apariencia, sino más bien lo que hay en el corazón. Y mientras unos se acercaban a Él para oírle, es decir, los publicanos y demás pecadores públicos, y disponían su corazón para escucharlo, recibir su palabra y posiblemente cambiar de vida, otros caían en el pecado de murmuración y seguían siendo hipócritas, pensando que no eran pecadores, creyéndose puros y ya salvados, y con una actitud de no querer convertir su corazón para aceptar el reino de los cielos y la persona del Señor Jesús. ¿En qué parte nos colocamos, hermanos y hermanas? ¿Entre aquellos que aún sabiéndose pecadores disponen su corazón para acoger al Señor y a su palabra? ¿O la de aquellos que aún con el corazón duro no buscan su conversión, sino que siguen justificando sus vidas maliciosas y banales? Sin duda, cada quien se juzgue a sí mismo.
Debido a estas formas de ser, estar y actuar en la vida de estos dos grupos de personas, el Señor Jesús dice esta parábola que también conocemos. Lo curioso e interesante es que también en la parábola encontramos a dos tipos de personas que los representan y al mismo tiempo nos representan a cada uno de nosotros. El hijo menor y el hijo mayor. De ellos podemos decir que eran pecadores necesitados de misericordia, solo que con pecados diferentes. También eran hijos de un Padre lleno de misericordia y del cual recibían todo lo que ocupaban en su vida, pero que no sabían reconocerlo en sus vidas. Además, no comprendían ni aceptaban una relación de amor con su Padre, de tal forma que pareciera que no conocían a su Padre, tal como su Padre los conocía a ellos. Y también, tanto uno como el otro no veían y tampoco reconocían todos los bienes y bendiciones que recibían de su Padre. Esto nos pasa muchas veces a nosotros, que tenemos ideas raras de Dios, ideas que nos separan de su santa voluntad y de vivir en su gracia, de no aceptarlo tal como se nos revela y de quererlo hacer más bien a nuestra medida y conveniencia. En ese sentido podemos observar en la parábola cómo el hijo menor le pide a su padre parte de la hacienda que le corresponde y se va a un país lejano donde malgasta todo viviendo como un libertino, mientras que el hijo mayor, aún permaneciendo en la casa de su padre, no experimenta la libertad de ser hijo del dueño de la hacienda, ya que vivía aprisionado a sus pensamientos, a sus ideas, a sus emociones. Los dos, en definitiva, se habían alejado de casa, de la presencia amorosa del Padre. Los dos, por ello, tenían una imagen distorsionada del Padre y no habían aprendido a relacionarse íntimamente con Él, aun cuando Él los amaba del mismo modo. El hijo menor, buscando libertad, había encontrado solo libertinaje, y buscando realizar su propia voluntad, se encontró con que fuera de la presencia de su Padre, la vida no era la misma. Su ansia de construir su vida fuera de la voluntad de su Padre le hicieron ver en realidad lo que había perdido. Nosotros también actuamos de esa manera. Queremos libertad y creemos que la obtenemos haciendo lo que nosotros queremos, cuando la verdadera libertad la tenemos cuando actuamos según lo que nuestro Padre del cielo quiere. Así que muchas veces sin Dios creemos tenerlo todo, pero en cambio no tenemos nada. Ahora bien, en el hijo menor se puede observar una decisión que le cambió la existencia. Se detuvo para contemplar la realidad que estaba viviendo y fue allí que se dio cuenta que la vida fuera de la casa de su padre y de su presencia no era la misma. Es una llamada de atención para cada uno de nosotros, que estamos acostumbrados a vivir, entre comillas, de un modo veloz, de un modo rápido, buscando siempre una libertad que se vuelve vacía y sin fundamento, que se convierte en un mero libertinaje que lleva tarde o temprano a la muerte. El hijo menor entonces se detuvo para reflexionar sobre su vida y darse cuenta que lo que vivía no era en realidad vida, ya que él ya estaba muerto en vida. Para la mentalidad judía, el que el hijo menor se encontrara trabajando para un extranjero y luego entre los puercos, animal impuro para ellos, representaba sin duda tocar fondo, estar entre lo peor de lo peor, morir en vida. Por eso este hijo menor no tenía ninguna vida de la cual sostenerse y se dio cuenta que ocupaba de estar en la casa de su padre para vivir realmente. Él se dio cuenta que había pecado al rechazar el amor, la bondad, las bendiciones de su padre y se había alejado de la fuente de la vida. Con esto se dio cuenta también que estaba vacío, que vivía desolado y sin un sentido. En definitiva, el hijo menor fue consciente que aquellas ansias de libertad era solo un pretexto para no dejarse amar. En el fondo, no había jamás experimentado el amor de su padre. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Que lo tenemos todo y no sabemos valorar lo que tenemos, que no soportamos que nos amen y sentirnos amados, que no hemos experimentado el verdadero amor, que no somos capaces de relacionarnos con nuestro Dios como Padre. Bueno, por eso también el hijo menor supo reconocer que tenía necesidad de volver a la casa de su padre, por lo que supo abrir de nuevo su corazón a la gracia, arrepentirse de sus malas decisiones y volver buscando reconciliarse con su historia, con su pasado, pero sobre todo con su padre. Ciertamente volvió. Antes de ir a esa historia del regreso que tuvo este hijo al amor con A mayúscula, pensemos un momento que el hijo mayor le sucedió algo parecido.
El hijo mayor no supo reconocer su necesidad de valorar todo lo que tenía y de que vivía en medio de tanta riqueza y abundancia. Su padre sin duda lo amaba y no le negaba nada. Al contrario, todo lo que tenía el padre le pertenecía al hijo. Esta última frase no es algo sencillo de asimilar, pero sépanlo que cada uno de nosotros, especialmente por nuestro bautismo, somos dueños y herederos de toda la riqueza y abundancia del Padre. El reino de los cielos nos pertenece. Pensemos en eso, asimilémoslo y nuestra vida cambiará totalmente. Volviendo al tema, ¿cuál es la respuesta del hijo mayor ante lo que sucedía con el hijo menor? El hijo mayor se irritó y no quería entrar a la casa donde se celebraba la fiesta por el regreso del hijo menor. Irritarse es decir que tuvo un enfado muy grande, un enojo que no podía superar, una rabia inclusive, y si vamos más allá, a una actitud de ira que le hacía alejarse totalmente de su padre y de su hermano. Era romper con cualquier lazo familiar. ¿Acaso no era la misma actitud de los fariseos y escribas cuando acusaban al Señor Jesús de recibir a los pecadores y comer con ellos? ¿Acaso no es nuestra postura también muchas veces delante de Dios por tantas injusticias que vemos y pensamos que Dios no hace nada? Sobre todo, hermanos y hermanas, cuando nos toca ver morir a un ser amado o cuando nos llega una enfermedad incurable. Pero el irritarse podría ser el mal menor, porque luego si crece este mal, llega hasta la ira y la agresividad, de tal forma que hasta queremos matar. Matar a Dios para que no viva en nosotros, matar a los que nos rodean para que no nos molesten, matarnos a nosotros mismos porque no nos aguantamos y no nos tenemos paciencia. Todo esto es posible, hermanos y hermanas, si no controlamos esos sentimientos. Y bueno, les decía que el hijo mayor no supo reconocer el cambio que había sucedido en su hermano menor. El hijo mayor no supo actuar con misericordia delante de la conversión de su hermano. En cambio, el padre, sabiendo de la conversión de su hijo menor, se alegró y quiso hacer fiesta. De esto podemos decir que toda conversión significa hacer fiesta, significa alegrarnos por aquel que se convierte. Pero más que fiesta, es perseverar en la conversión y la misericordia. Hoy cada uno de nosotros estamos llamados a alegrarnos por nuestro camino de conversión, el cual sin duda no es en vano. Pero también se nos llama a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Sobre todo con aquellos que son débiles, con aquellos que todavía inician su proceso de conversión. Y es que el hijo menor supo regresar a la casa de su padre y fue recibido con amor, con misericordia, con una fiesta que no esperaba. Imagino que el hijo menor pudo haber esperado un regaño, un reproche, un castigo. Sin embargo, lo que recibió fue algo más importante aún. Recibió una vida nueva. Asimismo, cada vez que nosotros volvemos el rostro al Padre, recibimos de Él amor y misericordia. Pero más allá de eso, recibimos una vida nueva, una vida diferente, una vida plena, con sentido, con alegría. Al final, la misericordia solo es un medio para la obtención de una verdadera vida en Dios. Y es la misma vida que espera a todos aquellos que están en ese proceso de conversión, que todavía están alejados por el pecado de la gracia de Dios. Bueno, casi por concluir, son hermosas, profundas, trascendentales, eternas las palabras del Padre de la parábola, y que sin duda son las mismas de nuestro buen Dios. Celebremos una fiesta porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Estas son las mismas palabras que dirige al hermano mayor y que éste no acepta y que no comprende. Estas son las mismas palabras que nos dirige a nosotros hoy y nos promete que de volver a Dios mediante nuestra conversión será restituida en nosotros la dignidad de hijos de Dios, que en la parábola viene representada con el traje, el anillo en el dedo, las sandalias nuevas. Llamados pues a una vida nueva mediante la misericordia del Padre, regresemos con arrepentimiento a nuestra casa, la cual sigue siendo nuestra. Nuestro Padre del cielo nos espera. Convirtamos nuestro corazón y nuestra mente y volvamos al Padre, volvamos a Dios, que todavía estamos a tiempo. En fin, pidamos esta gracia en este caminar hacia la Pascua del Señor Jesús y que permanezca en nosotros todos los días de nuestra vida. Dios les bendiga y no se olviden de compartir este video y darle me gusta al canal.